Hermanos, buenos días. El día de hoy, este domingo 18 de octubre, se tenía contemplado en el plan de trabajo un instituto, o se tiene contemplado, y no quisimos pasarlo por alto. Quisimos dar lugar al tema que se sugirió desde la reunión del presbiterio, considerando que hoy es día del sínodo. El tema que se sugirió para este día, en el día del sínodo, tiene por título el movimiento progresista. Es justo y necesario llevarlo a cabo, no solo en razón de que es el día del sínodo, sino porque nosotros, perteneciendo a nuestra iglesia, a una organización que es grande, que se ve en muchos casos rodeada de males que han llevado a muchas otras iglesias a caer, nos conviene a nosotros tener este tema en cuenta, analizarlo y buscar darle la gloria al Señor, porque hasta ahora, creo, nos ha mantenido, si bien con nuestras deficiencias como iglesia, como organización, creo que procuramos mantenernos sujetos a la palabra del Señor. No quisiera que pensáramos que el tema de hoy es un tema que no nos concierne, un tema que no nos incumbe, porque el tema en sí es muy amplio, demasiado amplio, y nosotros no podríamos abarcar todo lo que es este tema en sí en dos estudios, porque tomaremos este tiempo ahorita y el tiempo de la tarde. No quisimos hacer dos ahorita y uno en la tarde, sino un tiempo ahorita y otro por la tarde, tratando de tomar los elementos más importantes que a nosotros nos interesan como iglesia, como perteneciendo a la iglesia presbiteriana conservadora. Tomaremos el tema basado en las palabras que el apóstol Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 10, Hebreos 10 en el versículo 39, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Vamos a considerar este tema que se nos está sugiriendo para hoy, el movimiento progresista, y como dije, es muy amplio el tema. Vamos a dejar muchas cosas ahí en el aire, vamos a tomar lo más importante que a nosotros nos interesa. Haremos esta primera parte, por la tarde el complemento, y vamos a tratar este asunto esperando que sea de edificación para nosotros, el cual nos motive a darle la gloria al Señor, porque nos mantiene en sus caminos, porque no nos ha dejado apartarnos en su gracia y en su misericordia. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos sobre la importancia de mantenernos firmes, fieles, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. En la historia de la iglesia, pues hubo muchas personas que un tiempo formaron parte de la iglesia y se fueron, se alejaron, pues por circunstancias diversas. A nosotros nos corresponde enfocarnos en este estudio analizando la situación que nosotros vivimos, pero vamos a tener en cuenta algunas cuestiones históricas. Como el tema es amplio, quisiéramos comenzar de inmediato este asunto del movimiento progresista. Y lo primero que haremos será ver cuál es el significado de la palabra. Es importante llevar esta forma o tomar este camino para que quede lo más claro en nuestro pensamiento, que es el movimiento progresista. Bueno, comenzando entonces con el significado de la palabra progreso
se deriva del latín progressus, que significa caminar hacia adelante. Eso es en su etimología. La palabra, según el diccionario, significa mejorar o avanzar, mejora o avance, que experimenta una persona o una cosa hacia un estado mejor, más avanzado o más desarrollado. Ese es un significado, mejorar o avanzar. Pero progreso también significa desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad, y ya enfocándolo podría ser en los aspectos económico, social, moral, científico, cultural, etc. Atención con este significado. Entonces, mejorar o avanzar, desarrollo continuo o gradual y generalizado de una sociedad. Ese es el significado. Ahora, el significado de la palabra progresar evoca pensamientos en nuestra mente de cosas buenas, cosas positivas, optimistas. Y esta palabra se aplica en muchas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, el primer significado, que es mejorar o avanzar, se puede aplicar en casos como cuando un hombre está aprendiendo un nuevo idioma. Ya ven que es complicado para la mayoría aprender un nuevo idioma que el que aprendió desde que era pequeño. Entonces hay personas que se dedican a estudiar otras lenguas diferentes a las suyas y entonces llegan a dominar otro lenguaje, pero en el lapso se dice, está progresando. ¿Cómo vas?, se le pregunta a alguien en el estudio de las lenguas. Estoy progresando, pues estoy mejorando, estoy avanzando. En mi propósito, en mi intención, estoy progresando, voy hacia adelante. Lo que nos hace pensar entonces en este tipo de cosas, son cosas buenas. También se puede aplicar, son ejemplos solamente, de cuando una persona estando enferma, estando grave por algún accidente, alguna enfermedad, y después de que se le ha hecho alguna cirugía y sale bien, se le pregunta a alguno de sus familiares, ¿y cómo está? Pues está progresando. Sí, está progresando en su rehabilitación, va progresando, va hacia adelante. Como quedó quizás imposibilitado para caminar por algún accidente, se dice, va progresando, ya da sus primeros pasos otra vez. Esa es otra forma de aplicar la palabra progreso, es desarrollo, ir hacia adelante, mejorar. También podríamos hablar de un matrimonio que está experimentando situaciones difíciles, está luchando, ya se habla del divorcio, se habla de separarse, pero no quieren por los hijos o por otras causas. ¿Cómo vas en tu matrimonio? Pues vamos progresando, vamos mejorando poco a poco, se dice. Y entonces la palabra toma sentido cuando lo vemos de esta manera. Ahora, el segundo significado se aplica de una manera más generalizada, como por ejemplo cuando se habla que la humanidad está progresando en cuanto a la ciencia médica. Los avances científicos, los avances médicos, el descubrimiento de nuevas formas, nuevas medicinas para combatir aquellas enfermedades que le han quitado la vida a muchas personas, se dice la humanidad está progresando. Estamos encontrando mejores formas de defendernos contra las enfermedades. Esa es una aplicación generalizada en cuanto a esta palabra. También se puede mencionar, por ejemplo, algo como que el alfabeto es uno de los grandes progresos de la humanidad, porque ya ven que hay ciertos idiomas que no tenían esto, no hay un alfabeto como tal, pero se puede decir el alfabeto es un gran progreso también para la humanidad. Ahora, ampliando un poco el significado de estas cosas, para que tengamos, como les digo, más clara la idea o la situación de esto, lo que es el movimiento progresista, podemos mencionar los sinónimos
sus antónimos para que veamos cómo esta palabra es muy importante ahora en nuestros días. Los sinónimos de la palabra progresar son adelanto, avance, ascenso, mejora, perfeccionamiento, superación. Lo opuesto a progreso es fracaso, retroceso, retraso, que indica específicamente la falta de éxito o de resultado, de un resultado positivo, obviamente, ante una determinada situación o plan. Esos son los sinónimos de la palabra progreso y sus contrapartes, para que nos hagamos una idea y lo guardemos en nuestra mente y podamos tratar de entender todo lo que sucede alrededor de este movimiento. Ahora, esta misma palabra, progreso, que significa avanzar o mejorar o ir hacia adelante, en algunos casos también se aplica, pero de una forma no grata, negativa, por decirlo de una manera. Por ejemplo, se habla de que la enfermedad está progresando, de que la enfermedad está avanzando. Y ya en ese sentido, entonces nos damos cuenta que la palabra se aplica en diferentes maneras, aunque en su mayoría siempre es hacia adelante. Bueno, aquí creo yo que es preciso hacer una pausa para aclarar algo. El hecho de lo que estamos viendo acerca del movimiento progresista, vale la pena adelantarles que en el contexto de la humanidad y de la forma en que se aplica estas ideas, son cosas que contradicen a la palabra de Dios, aunque el mundo las llame progreso. Pero hemos de decir oportunamente y de una vez que la palabra en sí no es mala. Nosotros, o la humanidad en este caso, son los que toman ciertas palabras que refieren algo bueno para el humano, pero que lo aplican para cosas que consideran buenas por su pecado natural, pero que en realidad están en contra del Señor. O sea, la palabra en sí no es mala. De hecho, si somos sinceros, nosotros como cristianos, de alguna manera deberíamos de ser progresistas, si quieren verlo así. Quiero decir, nosotros deberíamos de buscar progresar, y de hecho la palabra del Señor nos insiste a eso, nos insiste una y otra vez. El problema de hoy es que la palabra progreso se toma como eslogan para esos grupos que pretenden o buscan cosas dentro de la sociedad que tienen beneficio para ellos o según ellos son beneficios. Pero la palabra se puede aplicar de una manera para la vida cristiana, porque si progreso es avanzar o crecer o ir hacia adelante, nosotros podemos decir que no siendo la palabra mala, nosotros se nos demanda en la palabra ir hacia adelante. Por ejemplo, se dice en Proverbios 4:18 que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va creciendo, va hacia adelante hasta que el día es perfecto. Y en ese sentido se nos está hablando de progresar o de ir hacia adelante. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Progresen, vayan hacia adelante. No ir hacia adelante es estancarse o retroceder. Pero la Escritura nos insiste en ello, que dice 2 de Pedro 3:18, mas creced en la gracia y el conocimiento. Progresen en el conocimiento del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Efesios 4:15, el apóstol también hace referencia al hecho de avanzar. Dice Efesios 4:15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. La palabra no es mala. El problema es el hombre, cómo lo quiere aplicar. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, crezcamos, y eso es progresar. Colosenses 1:10. Fíjense, traigo algunas citas para confirmar esto. La Biblia nos demanda crecer. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:3
Dice así la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de vosotros abunda entre vosotros. De cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Vuestra fe va creciendo. Y Primera de Pedro 2:2 dice así. Primera de Pedro 2:2. Elegidos según la presencia, 2:2, perdón, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Entonces todos estos versículos y muchos otros hablan de ir hacia adelante, de crecer. Debemos de crecer en nuestra vida espiritual, debemos de crecer en nuestra relación con el Señor, debemos de crecer en la oración, de progresar en nuestra vida cotidiana, en la lectura de la Biblia. Debemos progresar. No es mala la palabra. De hecho, evoca cosas buenas en nuestra relación con el Señor y Él nos lo manda en su palabra hacerlo así. Yo quise de una vez dejar por sentado esto porque ahorita hemos de hacer un análisis de lo que es el movimiento progresista. Estamos viendo su significado. Por la tarde nos enfocaremos en cómo se fue metiendo en la iglesia. Pero bueno, este es entonces el significado: mejorar o avanzar. Ir hacia adelante, desarrollo continuo, fíjense, eso es progresar. Bueno, la palabra no es mala entonces, hermanos. Debemos progresar en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Ahora, en segundo lugar, ¿en qué aspectos se aplica este significado en la vida humana? ¿En qué aspectos? Bueno, el primer significado primero nos dice en el aspecto económico, social, moral, científico, cultural. No vamos a ver todas ellas, no nos daría tiempo. Y los que vamos a mencionar, 2 o 3, en realidad solamente es muy escueto lo que hemos de decir, porque el tema es largo y el tiempo es poco. Entonces, ¿cómo se aplica el movimiento progresista, por ejemplo, en la cuestión económica? Bueno, con respecto al progreso económico, se puede visualizar en el aspecto individual, en el ambiente del trabajo y político. En cuanto a los individuos, por ejemplo, la meta es conseguir un progreso económico a través del crecimiento en los ingresos monetarios para obtener estabilidad económica que permita como mínimo cubrir los gastos básicos. En referencia al trabajo o a lo empresarial y político, el progreso consiste en implementar políticas económicas y sociales con el objetivo de aumentar la riqueza en función del bienestar general de todos los individuos que pertenecen a una empresa y a los ciudadanos. Bueno, es lo que hacen muchos políticos, sea porque lo desean o no. Ellos van con sus frases, sus palabras de que quieren que haya igualdad, ¿no? Y la gente les cree y por eso votan por ellos. Eso sería el movimiento progresista en el sentido económico: buscar que haya igualdad, que haya mejores ingresos, que ya no los ingresos más altos sean solamente para algunos, sino que se busca ecualizar la situación de tal manera que haya mayor contento entre las sociedades. En el progreso social, la palabra se aplica como un término introducido a través de las teorías sociales del siglo XIX. En términos generales, se refiere al bienestar de los individuos, lo cual se puede conseguir bien sea de manera individual o colectiva. Por ejemplo, cuando los estados implementan un conjunto de políticas económicas, sociales y culturales en pro del desarrollo continuo y equilibrado de un país, entonces se dice que allí hay progreso. Entonces, el movimiento progresivo sugiere la idea de buscar el bienestar personal o colectivo haciendo uso de diversas herramientas, conocimientos y buscando soluciones a los conflictos que existen. Y aquí entonces ya empezamos a ver muy claramente hacia el camino en el cual se dirige este pensamiento o este conjunto de ideas o este movimiento. Ahora, ¿cuándo comenzó este movimiento como tal a tomar fuerza hasta como se le conoce hoy?
Pues algunos dicen que tuvo sus comienzos en la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, 1789, si no mal recuerdo, en la toma de la Bastilla, cuando en la Revolución Francesa valga la redundancia, se rebelaron contra la monarquía absolutista de los reyes de España. Y la razón, pues bueno, ya sabemos, la monarquía absoluta era una forma de gobierno donde los reyes vivían como reyes y la mayoría de la población vivía en pobreza. Había otros junto a los reyes, los nobles, los de buena casta, los de noble cuna, que también tenían beneficios, tenían poder, pero la mayoría de la gente vivía en pobreza y en necesidad. Entonces viene la Revolución Francesa y con ese movimiento donde se derrocó la monarquía absoluta allá en Francia, en muchos otros lugares se siguió el movimiento. Algunos dicen que ahí comenzó todo, porque el movimiento progresista busca la igualdad para todos los seres humanos. Pero ya notarán más adelante a qué se refiere hoy en día o qué implica para los que andan en estos movimientos. Entonces, algunos dicen que comenzó ahí, con el derrocamiento de la monarquía absoluta y buscando más libertad en todos los aspectos de la sociedad francesa, y ahí se fue asentando con mayor fuerza en países como Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sea que comenzara ahí o no, no podemos negar en ninguna manera la influencia que tiene hasta hoy. Ahora, el movimiento progresista a nivel mundial, aunque en diferentes años, comenzó a tener mayor impacto, lo que produjo que con el paso de los años se levantaran nuevos movimientos bajo el mismo ideal. El mismo movimiento de reforma, han dicho algunos, que es un movimiento progresista. Si consideramos cómo se encontraba la iglesia antes de la reforma, pues nos daríamos cuenta que sí, en efecto, se puede considerar un progreso. Obviamente ellos no tenían ni las intenciones ni las razones con las cuales el movimiento progresista hoy se está moviendo. Pero algunos dicen que comenzó ahí. Quizás sí, quizás no. ¿Qué buscaba? Ya dijimos algo, ahora vamos centrándonos más sobre este asunto. Que hubiera más igualdad. En cuestión de la Revolución Francesa, había mucho coraje, mucha ira de cómo se vivía en las altas esferas de la sociedad francesa, mientras que había manjares en las mesas de reyes y los nobles, los pobres apenas si podían sobrevivir con lo necesario día a día. Entonces, había una desigualdad terrible. Buscaban que no se concentrara las riquezas de una nación en unos cuantos. De ahí la monarquía vino en decadencia. Hoy solamente se habla de monarquía en cuestión de nombre, no tanto de hecho, porque la verdad es que los reyes que aún quedan ya no tienen el poder ni la fuerza que antes tenían. Consideremos este asunto como parte de cada nación. Nuestro país, la independencia se dio, bueno, porque a más de algunas otras razones, los libertadores de nuestra nación hablaban de que había mucha desigualdad. Querían que se suprimiera la esclavitud, querían que hubiera mejores ingresos, mejores pagos para la gente del campo, cosas así. Eso es una realidad que nosotros hemos experimentado. Ahora, pensemos en esto. ¿Es malo buscar la igualdad social? Pues no. ¿Por qué sería malo buscar que la gente que gana muy poco tenga mejores ingresos para que tenga una mejor vida? ¿Es malo que los que actuaban como tiranos fueran quitados para dar lugar a una forma de gobierno que pensara más en la gente pobre? Pues tampoco. No lo es en realidad. ¿Es malo que se haya separado la religión del Estado? Pues quizás para los que tenían el poder y los que fueron afectados, para ellos fue malo. Pero de ahí muchas otras cosas se siguieron. Cuando se da la Revolución Francesa, la idea de buscar la igualdad entre las personas se fue creciendo, fue llegando a diferentes lugares.
Por ejemplo, si consideramos algunos movimientos en México, la revolución, pues tuvo el mismo fin. Se hablaba de que se pretendía que los campesinos tuvieran su propia tierra, que por qué habría terratenientes y se aprovecharan del trabajo de los que hacían el trabajo pesado sin que fuera el trabajo para ellos. Entonces, todo esto del progresismo tuvo su finalidad primeramente en esto, sobre todo, aunque pudo haber otras razones desde un principio. Se buscaba también que las personas tuvieran acceso a todos los beneficios que tiempo atrás solamente los ricos, los reyes, los poderosos tenían, y cosas así. Que la gente del campo tuviera su propia tierra, con el eslogan de que la tierra es de quien la trabaja. Hasta ahí pues podríamos decir que todo está bien. En México, cuando se suprimió la esclavitud con la firma de la independencia, pues la gente ya no estaba sujeta a la voluntad de sus amos. En Estados Unidos, en la Guerra de Secesión en 1860 y algo, también cuando se abolió la esclavitud, también la vida era muy miserable para los que eran esclavos. Entonces se buscaba igualdad. Después de todos, somos hombres y mujeres descendientes de una pareja, Adán y Eva. Entonces creo que la búsqueda era justificada, está bien, no estaba mal. E insisto, hasta ahí todo parece justo. Que hay una guerra porque se busca la igualdad entre las personas de una nación, pues se puede decir que es justificable, se puede decir de alguna manera. Sin embargo, el movimiento progresista, con el paso del tiempo, incorporó en su agenda cosas que en un principio también se veían o se notaban como algo no bueno. Por ejemplo, se empezó a pensar en cosas como que, bueno, hay mucho machismo, la mujer no tiene un lugar en la sociedad. El movimiento progresista comenzó a mirar hay que darle su lugar a la mujer dentro de la sociedad. La Biblia siempre lo ha hecho. La Biblia nunca ha dicho que el hombre sea mayor o mejor que la mujer. Hay una posición que la Biblia declara para cada uno, pero en cuanto al valor que tienen, ambos son iguales. Obviamente el pecado del hombre llevó a que el hombre tratara a la mujer como una cosa y no como alguien. Y con el paso de los años, el pensamiento que fue avanzando, pues se buscó que las mujeres dejaran ese lugar en el que estaban, pisoteadas por el hombre, y no solamente que se salieran de ahí, sino darles un lugar dentro de la sociedad que hasta ese entonces las había maltratado. Que la mujer pudiera trabajar de la misma manera que el hombre y que ya no fuera tratada como alguien inferior que debería estar en casa. Que en cuanto a trabajo, ganara igual que los hombres. Además, dicho movimiento comenzó a apoyar cosas como el hecho de que la mujer votara, fuera votada. Y bueno, ya ven hoy el gobierno del presidente de México hace mucha propaganda de que este es el gobierno de la igualdad. El mismo número de senadores mujeres y hombres, y en la Cámara de Diputados también. Entonces se huelgan de tales logros, de tales progresos, y podríamos decir, bueno, podría ser tolerable eso. El problema comenzó a suscitarse cuando el movimiento progresista recibió de todo tipo de ideas, de sugerencias, y comenzaron a apoyar cosas que son verdaderamente contraria a las Escrituras. Estoy hablando en el mundo, allá, fuera de la iglesia. Desde siempre han existido los hombres que en su pecado se inclinan en un gusto por los hombres. Y desde siempre ha habido mujeres que han sentido un gusto por las mujeres. Así como lo expresa Pablo a los Romanos en el capítulo 1, siempre han existido. En sociedades como la sociedad de Sodoma y Gomorra, donde se hacían cosas ya de una sociedad perdida, de una nación perdida,
era parte de su vida y por eso Dios los destruyó. En muchos casos era visto como algo malo, era visto como algo que no era bueno, era visto como algo quizás en muchos casos hasta repulsivo. Por ejemplo, se habla de los emperadores romanos, de que algunos de ellos eran homosexuales. Y entonces al estar arriba, nunca lo dieron a conocer como tal, porque la sociedad lo vería como algo malo. Pero se sabe también que era así, algunos fueron. Entonces, con el paso de los años, con el paso del tiempo, las generaciones, no había lugar para ellos. Algunas sociedades los condenaban y los mataban. Ya para inicios del siglo XX, finales, se empezó a ver como que no había razón para eso, eran también personas. Había que darles su lugar dentro de la sociedad. Entonces, el movimiento progresista comenzó a abogar porque ellos fueran tratados como iguales, que lo que son no es una cuestión suya, sino que así nacieron. Entonces, primero se empezó a buscar que tuvieran un lugar. No se hablaba de matrimonio ni nada de eso, nada. Solo era de que no fueran maltratados, que no fueran tratados como animales, no fueran tratados como animales, sino como seres humanos, que los lugares, las personas de las gentes donde estaban, los trataran de buena manera, por decirlo así. Con el paso del tiempo, se fueron ganando más y más adeptos. Los hombres que tienen este pecado en sí se empezaron a dar a conocer. Antes se ocultaban con temor. Con el paso del tiempo empezaron a enorgullecerse de lo que eran y empezaron a pugnar porque se les reconocieran sus derechos como personas. Y entonces, con el paso del tiempo, ya no solamente ya no era juzgado aquella persona, también lo empezaron a conceder derechos como si lo que estaba haciendo fuera justo o correcto. Obviamente ellos no piensan en Dios y su palabra, ellos juzgan las cosas humanamente. Y entonces de pronto ya veíamos, sobre todo en Europa, en los países occidentales, que se hablaba de concederles el derecho a casarse entre ellos, como si fuera el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Entonces, se les concedió el derecho a casarse entre hombres, entre mujeres. Se empezó a hablar de que ya, bueno, eso ya es más reciente, hablar de que ya podrían adoptar hijos, cosas como eso, un montón de cosas. Eso fue lo que logró el movimiento progresista, el movimiento que va hacia adelante, dicen ellos. También apoya el derecho, lo que según dicen ellos, al aborto legal, bajo la bandera de que es su propio cuerpo y pueden decidir sobre él. Esas y muchas más cosas son las que ahora dicho movimiento apoya y busca incesantemente que se hagan leyes en favor de esas cosas que reclaman, cosas que nosotros entendemos están totalmente en contra de las Escrituras, totalmente. El Señor hablaba en su palabra de que nosotros crezcamos en nuestra relación con el Señor, pero también hablaba de que el pecado iba a crecer. Pues sí, iba a progresar, desgraciadamente, y nosotros lo estamos viendo. Ahora, es preciso notar aquí que todas estas cosas, que de algunos años al presente, que el movimiento ha logrado, todo se considera progresivo, o sea, algo bueno. Un logro del cual se sienten orgullosos, levantan la bandera de la satisfacción propia porque dicen, la humanidad está progresando. Dicen que se instituyen leyes que son para todos. Dicen, es que hay que tener igualdad. Sí, debe haber igualdad, pero en esas cosas la Escritura lo condena totalmente. Ahí no se busca igualdad.
Ahí la Escritura está hablando de desviaciones, de rebelión, de pecado. Lo que ellos aplauden, la Biblia lo condena. El movimiento progresista fue penetrando poco a poco la sociedad. Y hoy la verdad es que en muchas gentes que antes se molestaban o se enojaban o veían mal que estas cosas se dan, hoy como que si bien no las apoyan, por lo menos ya no les afecta. Lo que nos habla de cómo será la próxima generación. Yo recuerdo una ocasión que fuimos al centro de la Ciudad de México, a la librería, y la verdad no sabía, pero en ese día había el desfile de la marcha gay, ¿no? Del LGBT y todas esas cosas. Y me sorprendió mucho, no tanto el número de personas que iban vestidos, hombres como mujeres, mujeres como hombres, cosas repulsivas. Eso no es lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue cuánta gente los apoyaba. Porque mucha gente a los lados de la avenida les aplaudían y les vitoreaban y vivas y aplausos y hurras. Entonces lo que antes mucha gente veía mal, hoy ya lo apoya de alguna manera. Otros no lo apoyan, pero ya no les parece tan malo. El movimiento progresista, que allá en sus inicios buscaba solamente que la gente tuviera mejores ingresos y mejor estabilidad, fue degenerando en cosas que nosotros hoy vemos. Por eso cuando un país no logra, o hay esa batalla legal entre que si se aprueba el matrimonio entre hombres, entre mujeres, y si se aprueba que puedan adoptar hijos, cuando en un país ya lo hicieron, la gente de ese país donde no lo han hecho sienten que están muy atrasados porque ahí ya progresaron, ahí ya van muy adelante de nosotros e insisten. Eso es progreso para ellos. Todo lo que ellos han logrado, o este movimiento ha logrado, lo ven como algo bueno, lo ven como algo, como un avance dentro de la sociedad humana. Dicen, ya no estamos tan atrasados en cuanto a nuestra forma de vivir, ya somos más civilizados. Todo lo contrario a lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y es muy, muy interesante cómo la palabra del Señor ya apreciaba esto en su momento, y hoy lo confirmamos. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso. Atención con eso. En el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Recuerdo que hace no mucho tiempo, cuando en Argentina, que al final la ley no se aprobó, se estaba batallando, había un debate en el Senado de Argentina por el aborto legal, y cuando no se aprobó, toda la gente que apoya eso salió y dijo, es un retroceso, hemos retrocedido mucho tiempo, hemos retrocedido en gran parte. Para ellos eso es un retroceso. Para nosotros que vivimos a la luz de las Escrituras y que sabemos que Dios detesta eso, no podríamos considerarlo un retroceso. Es parte de algo bueno que no se haya aprobado eso. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel le pidió rey a Samuel? Porque para ellos juzgaban su propia vida dentro del contorno de la sociedad israelita como que estaban muy atrasados. Queremos rey, dijeron a Samuel. ¿Pero por qué? Si Jehová es vuestro rey, no queremos rey, queremos ser como los demás. Ellos tienen su rey, tienen su capitán, tienen su príncipe, y nosotros queremos así. Querían progresar. Y la verdad es que aunque esto ya venía de Dios, en el momento Dios les dijo que habían hecho mal
al despreciar a Dios, porque no habían rechazado a Samuel, sino a Dios. O sea, si lo queremos aplicar así, ha habido movimientos progresistas en muchos casos desde tiempo atrás, y entonces Samuel les puso rey. En su momento se vio como un retroceso, porque qué mejor avance que tener a Dios como rey mismo, pero ellos dijeron no, y para ellos fue una ganancia. Algo bueno, fueron hacia adelante según ellos. Entonces, el movimiento progresista juzga las cosas no en razón de la Biblia, obviamente. Ellos juzgan las cosas en razón de su pensamiento, de la naturaleza humana, que a la luz de la Biblia está caída, está en pecado. Juzgan las cosas que para ellos les parece bien. Los ideales por los cuales pugnan, a veces hasta con ira, con fuerza, con crueldad, lo hacen bajo lo que ellos consideran bueno. Para la sociedad es bueno que el hombre que antes se escondía ahora salga y se sienta orgulloso. Bueno, pues hay que concederle. Es terrible las cosas que se escuchan hoy, que se están aprobando. Hoy muchas personas de nuestro país miran como con desagrado que en Europa, países que en su tiempo fueron bastiones cristianas, protestantes, hayan sido los primeros que promovieron este tipo de cosas. Holanda, por ejemplo, fue netamente en su momento un país cristiano. Fue el primero o uno de los primeros países en aprobar el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer. Hay un lugar, hay por ahí un artículo donde dice que en Holanda hay un lugar, una zona de la ciudad de Ámsterdam que le llaman la Sodoma, porque puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. ¿Te quieres expresar a tu manera? Ve y ahí puedes hacer lo que quieras. Ese es el movimiento progresista. Eso es lo que ha logrado hasta el día de hoy en el mundo. Y cuando se logra algo que a su juicio es bueno, dicen, hemos progresado. Y si no se hace, dicen, hemos retrocedido. Porque lo contrario de progresar es retroceso. Y si no se hace lo que ellos dicen, o lo que buscan, o lo que piden, es un retroceso. Entonces, hermanos, buscar una manera donde se respeten la opinión de todos. Si para ti esto es bueno y para mí malo, ok, respétame, te respeto. Si para ti eso no es bueno y para mí sí lo es, bueno, vamos a buscar convivir. Estas cosas que en el mundo comenzaron a pasar tuvieron su repercusión también en la iglesia. Pero ese no es nuestro tema ahorita, eso será por la tarde. Eso abrió las puertas para que el día de hoy se siguieran muchas cosas. ¡Hey!, dicen ellos, estamos mejorando. Ahora se respeta lo que cada uno piensa, tenemos libertad para expresarnos. ¿Cuánto hemos avanzado? Aquella ocasión que les digo que vi no fue queriendo, pero que vi la marcha del desfile gay, pues a uno le causa cierta tristeza también, o mucha tristeza, porque iban niños de escasos 8 años vestidos de niñas de la misma edad vestidos de niños, y los papás ahí van orgullosos. ¿Hasta dónde hemos llegado? El movimiento progresista se ha infiltrado en muchos sectores de la sociedad, en países que antes eran países conservadores, países que en algún momento defendieron el cristianismo, hoy han caído. Entonces esto es de manera breve un análisis muy general de lo que es el movimiento progresista. Un movimiento cuyos ideales en un principio era que toda la sociedad en un país tuviera igualdad, que hubiera más igualdad, que se suprimieran las cosas que causaban aflicción y dolor o pobreza. Eso fue. Por eso es que hoy vemos que el gobierno que ahora está en nuestro país, se habla de ellos como que son un gobierno progresista. ¿Por qué progresista? Pues porque la jefa de la Ciudad de México logró que se aprobara tal ley. Bueno, desde los días de Marcelo Ebrard, recuerdo que ya se había aprobado el matrimonio igualitario. Estamos progresando, no, en lo absoluto, estamos yendo hacia atrás. Pero la sociedad está perdida, la sociedad está caída.
Nosotros tenemos que ver a la luz de las Escrituras. Muchas personas que en alguna vez estuvieron en la iglesia ven con buenos ojos esas cosas. Pero nosotros no somos, dice el apóstol Pablo, de aquellos que se van, de aquellos que dejan. Nosotros somos o debemos ser fieles. Esto del movimiento progresista, pues tristemente penetró la iglesia. Pero esa es otra historia que veremos, si Dios nos permite, por la tarde. Les ruego, hermanos, que oremos al Señor, que nos mantengamos firmes. Oremos siempre a nuestro Dios, porque nuestra vida siempre esté guiada por la palabra del Señor. Y todas esas cosas que pasan afuera no tengan influencia en nosotros. Bueno, ya veremos la segunda parte por la tarde. Que Dios les bendiga. Amén.